Hola gente de YouTube, mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. Uribe libre, pero no porque sea inocente, sino por un par de situaciones que vamos a hablar el día de hoy. Yo ya he hablado sobre el proceso que involucra a Álvaro Uribe con Iván Cepeda, y es que por allá cuando Iván Cepeda en el 2015 decidió hacer un debate sobre paramilitarismo y mencionó al queridísimo Uribe, luego de eso Uribe lo denunció, se salió de la plenaria, hizo una pataleta horrorosa y dijo que iba a ir ante la corte para denunciar a Cepeda, y efectivamente eso pasó. Lo denunció y luego todo dio un giro inesperado. La corte dijo que Cepeda no era culpable de nada de eso, pero que le iban a abrir una investigación por presunta manipulación de testigos a Uribe. Pero esta historia ya todo el mundo la conoce, y si quieren algo muy detallado, próximamente les subiré un video. Pero básicamente hice un pequeño recorderis en un video que igual acá les dejo para que sepan bien de qué hablo. El uribismo se dedicó a decir que todo lo que les acabo de narrar fue básicamente un complot de la izquierda radical y socialista, del castrochavismo, que por supuesto se había metido en la mente de Uribe para que fuera y denunciara a Cepeda, y luego nos metimos en la mente de los magistrados para que cerraran la investigación de Cepeda y le abrieran una Uribe. Mejor dicho, tenemos un poder, mira, inminente. Con nuestro rayo láser, casito, hacemos justicia. Y ya sé que lo que acabo de decir es estúpido, pues así de estúpido se ven las personas que están justificando lo que pasó con Uribe. El tipo cometió un presunto delito, pues que lo pague, punto. Pero bueno, después de todo esto, la corte decidió privar de su libertad al ex senador, expresidente Álvaro Uribe Vélez, y sacó una decisión de 1500 hojas donde básicamente explicaba el porqué de esa situación. En conclusión, lo mandaron a la cárcel, el ubérrimo, como si eso fuera una cárcel, evidentemente. Y recordemos que la corte lleva años investigando este proceso. En manos de la corte hay más de 3000 audios, una investigación muy profunda, y para que usted se siente un poco en sintonía, ¿cómo le abren una investigación a un tipo tan poderoso? Pues así de contundente era el material para que la Corte Suprema haya decidido privarlo de su libertad, además porque este señor, en teoría y según la Corte, pues torpedeaba el proceso. Y bueno, para serles sincera, yo fui una de las que celebró la decisión de la corte, y no solo porque tenga ideologías políticas diferentes a la del doctor Uribe, o porque Uribe haya sido para mí uno de los perpetradores de la violencia más grandes que ha tenido la historia colombiana, y que nos han dejado ríos de sangre, de injusticias y sobre todo de miles y miles de víctimas gracias a alianzas paramilitares. Pero no solo por eso me alegré y hasta brindé, sino porque eran unos pequeños brizos de esperanza ante el poco Estado social de derecho que tenemos en Colombia, y hacia cómo el gobierno de Duque ha pisoteado la Constitución. Porque esto ya lo he dicho en varios espacios, pero lo voy a repetir para que la gente lo tenga en cuenta. El uribismo tiene coartados todos los poderes del Estado. Tiene la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, tienen las mayorías en el Congreso y tienen la Presidencia. Lo único que no han podido coartar es la Corte Suprema de Justicia, y por eso es que el discurso de ellos tiene que girar en torno a reformar la justicia para que ese poder que no tienen lo obtengan. Por eso lo celebré, y además pues porque evidentemente este tipo presuntamente cometió un delito y ya era hora de que se hiciera justicia. Pero es acá donde el video se pone interesante. Luego de todo lo que les acabo de contar, que es más o menos un contexto muy por encimita, empezó el verdadero terror para la Corte Suprema y para los magistrados. Y en este espacio vamos a hablar de cómo han manipulado las mentes de los colombianos, las mentes de las personas, para que sigan trinando que Uribe está secuestrado o estuvo secuestrado. La primera herramienta que usaron, por supuesto, fueron los medios de comunicación arrodillados al poder uribista. En este caso les voy a dar dos ejemplos, más bien tres ejemplos ahí para que se lo lleven. Primero, Vicky Dávila se dedicó desde el día 1 a hacer columnas defendiendo a Uribe, pasándole por encima a la decisión de la corte, deslegitimando la justicia colombiana y además creyéndose abogada. Esa señora ni siquiera es periodista, menos va a ser abogada, menos sabe de derecho. Le hacía ver a los lectores que la decisión había sido arbitraria e injusta, y así volver a Uribe una víctima, más no el victimario que presuntamente es. Otro ejemplo puede ser Luis Carlos Vélez, que básicamente se dedicó a convertir el discurso jurídico de un delito, escúchese, delito, en un debate político, como si la oposición se hubiera puesto a mover sus fichas castrochavistas y así lograr que Uribe se derrotara, y además hablan como si fuera una víctima, como si ellos no tuvieran el poder o la capacidad. Es que escuchen esto. Lo que conocemos hasta ahora del caso del expresidente Álvaro Uribe y de Diego Cadena es parcial. Y el ejercicio más honesto para hacernos como ciudadanos, como periodistas y como miembros de la sociedad es qué sabemos hasta ahora. La realidad es que múltiples escritos
en medios de comunicación de diferentes perfiles solo hacen parte o solo muestran una parte de la historia, el de las acusaciones y el de las pruebas en contra del exmandatario. Hasta ahora, muy pocos han sido los medios de comunicación y así son las cosas y lo tengo que decir, tal vez el único, el que ha mostrado pruebas que hacen parte de la defensa. Y yo me pregunto, Luis Carlos Vélez, ¿tú estás hablando en serio cuando dices que no han tenido la oportunidad de defenderse? ¿Que no han podido tener dos puntos claros de todo este debate que es jurídico? ¿Me lo estás diciendo? Dime las veces que tú le has abierto los espacios a la oposición para que hable sobre temas importantes. ¿Cuántas horas le has dado a Iván Cepeda para que hable sobre esto? ¿Cuántas veces has usado tu sucio periodismo para lavarle la cara a Duque y a Uribe? ¿De verdad te están hablando que ni siquiera han podido hablar? Hombre, tienen todos los medios de comunicación de este país y todavía dicen que no tienen garantías. El tema es que la gente ya no es tan pendeja para seguirles creyendo. Ese es el ardor que tienen. En fin, pasamos al tercer ejemplo que me parece importante mencionar y es la entrevista de Vicky Dávila y María Isabel Rueda, donde básicamente se dedican a que Uribe les lleve la entrevista. Eso no fue una entrevista, perdón, un periodista más o menos incomoda, hace preguntas que no le gustan al entrevistado, intenta mirar cómo puede ponerlo en jaque. No, ellas se dedicaron a decirle, adelante presidente, dirija usted. Bien, vea. Ya usted nos dañó el orden, o sea que sigamos. No. Dejaron que Uribe dijera que estaba secuestrado, sin explicarle a la gente lo que representa una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hicieron que Uribe se viera como una víctima, más no como el victimario vuelve y juega. Y así puedo poner un montón de ejemplos de los medios pagados, comprados y arrodillados de este país, pero les voy a poner esos tres simples ejemplos, porque básicamente es como intentan en la casa manipular a las personas. Cómo una persona se puede levantar todos los días a escuchar, no sé, a la W o escuchar a Semana y encontrarse con estos personajes que están lejos de la profundidad de los temas, que no saben de derecho, no saben de periodismo y aún así están manejando la comunicación, que es el cuarto poder, a su antojo. El segundo bloque, por supuesto, son los influencers. Y en este caso vamos a traer a Natalia Bedoya, que básicamente hizo toda una campaña de desprestigio ante la Corte Suprema. Yo no sé por qué los metí en este bloque, porque no sé si alguien de verdad los considere influencer o personas que tengan algún tipo de influencia en los jóvenes o en la sociedad, porque yo sinceramente lo único que veo que influyen es la estupidez. Pero bueno, en fin, esta dama hizo hasta una movilización en Cali para rechazar que su patrón lo hubieran mandado a la cárcel y ella, siendo abogada, sabe perfectamente lo que representa la Corte Suprema y aún así se lo pasó por la faja y nunca lo explicó. O vamos con el tercer tipo de uribista, que es básicamente el religioso. No sé Dios en qué tiene que ver en esto y yo respeto las creencias de la gente. Usted puede creer en lo que quiera, en lo que crea, mejor dicho, a mí eso no me importa. Pero meter a Dios en esta situación para ganarse un montón de adeptos de la religión me parece absurdo e incoherente. Esto no es por obra de Satanás, bueno, aunque en este caso Satanás sería Uribe. Bueno, en fin, no es obra de Satanás. Básicamente el man cometió un delito. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto, amigos camanduleros? Pero bueno, sigamos. El siguiente bloque, evidentemente, es el Estado y el gobierno que ni siquiera respeta la democracia o el Estado social de derecho. Por ejemplo, el presidente Duque usó una alocución presidencial para defender a Uribe y decir que ellos eran amigos hace mucho tiempo. Yo sé que le debe muchas cosas, le debe una presidencia a Duque, porque pues seguramente nadie lo conocía antes de que Uribe lo hubiese lanzado. Pero de verdad pasarle por encima a la corte de un gobierno que usted maneja, pasarle por encima hacia la justicia, donde ni siquiera se reconoce en la separación de poderes. El problema no es que opine, el problema es que use su poder siendo presidente para hacer una alocución que sale por canales públicos donde mucha gente lo va a escuchar y va a creerse las patrañas que estaba inventando Duque. El problema es que nunca le explicaron a la gente cuál era el verdadero problema de Uribe y el presunto delito que había cometido. Se dedicaron a defenderlo a capa y espada como si esto hubiese sido un tema personal y no jurídico. Se dedicaron a desacreditar la corte. En este mismo bloque también entran los ministros como Alicia Arango, una de las mejores ministras que ha tenido el Ministerio del Trabajo, donde además estaba defendiendo a Uribe, por supuesto, porque han trabajado toda la vida juntos, pero ella no debería meterse en esto. Y en esta misma lista voy a meter a los senadores del Centro Democrático, a los del partido de gobierno que hicieron un show, pero de verdad que no tiene sentido y
me impacta porque se supone que esta gente es estudiada y debería entender la formación que tiene el Estado, cómo está estructurado, pero no, ellos se dedicaron a dar entrevistas donde básicamente lloraban y decía que estaba secuestrado, que pobrecito, que cómo me duele, pero que nos da fortaleza y la Virgen de Chiquinquirá y bla, bla, bla. Y por último tenemos al mismísimo Uribe, que se dedicó desde el día 1 a decir que la corte estaba plagada de castrochavismo, de socialismo y de la izquierda radical. Se dedicó desde el día 1 a decir que estaba secuestrado en el URM. Y decir que está secuestrado es básicamente pasarle por encima a la decisión, ni siquiera respetar. Todas las personas que son sectarias y que además lo siguen, por supuesto van a estar repitiendo eso sin entender cómo funciona la democracia. En el país hay un problema de educación y de pedagogía frente a las estructuras de poder y frente a cómo funciona la justicia en el país. En conclusión, ¿qué hicieron con todos estos bloques que les acabo de mencionar? Girar el discurso de Uribe, que termina siendo un victimario, a pasar a ser una víctima. Y esto lo logran básicamente para quedarse con el poder, para que la gente ignore todo lo que está pasando en el país y se dedique básicamente a defender a una persona que presuntamente es un criminal, porque manipular testigos para hundir a otra persona es de criminales. En Justicia y Paz hay cientos de versiones que lo involucran a él con el paramilitarismo. Hay historia de fondo que no han querido contar. Uribe no es una santa paloma. Si nosotros no nos ponemos las pilas para el 2022 y sacamos mayorías en el Congreso, no va a pasar nada. En este país siguen asesinando personas, siguen ocurriendo masacres, vamos 67 masacres en 67 días que estuvo detenido. Se acerca la minga y ahora la están deslegitimando en el mismo discurso que les acabo de dar, porque cuando una persona no les interesa o cuando una persona les está estorbando empiezan estos ataques difamatorios. A ellos nadie los quiere callar, ellos nos quieren callar, pero quieren pisotear nuestro discurso que tiene evidencias y argumentación para ellos quedar como unos príncipes. Que por favor no se dejen manipular por el uribismo, que por favor piensen muy bien lo que va a pasar en las próximas elecciones, porque si en esta o el país está en la situación en la que está, en las próximas va a estar peor. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que te puedes suscribir acá abajo, activar la campanita. Muchísimas gracias por todo el aguante que le han dado al canal y les mando un beso enorme.